1. Esta noche solamente vamos a leer hasta el versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo hasta el 18. Santiago, siervo de Dios y de Cristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Míos, tened por sumo gozo halléis en diversas pruebas, viendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en Ahí ya lo tenemos. gozo cuando estáis en diversas pruebas. Me ha costado ponerlo en práctica en estos minutos. Pero gracias, Señor, que nos permite otra vez estar. Bueno, versículo 2. Dado el varón que soporta la tentación, porque ha resistido la prueba, recibirá que Dios ha prometido para le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tiene a nadie, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo ser por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta aquí está bien, esperamos que el Señor nos ayude y prospere la lectura de su palabra. Amén. Bueno, hermanos, es precioso considerar que quien escribe esta carta posiblemente comía en la misma mesa donde el Señor comía y dormía en el mismo cuarto donde el Señor durmió. Él somos probados, ¿verdad? El capítulo habla de la
diversas pruebas. Yo estaba recordando aquel hombre que llegó a una prisión para hablar a los privados de libertad del Evangelio, y habían preparado una tribuna, pero con potes, para que aquel hermano les predicara el Evangelio a aquellos presos. Y cuentan que cuando el hermano subió a aquellos peroles, se cayó delante de aquellos presos. Bueno, todos estaban allí mirando a aquel hombre en el suelo, y eso sirvió para que aquel hombre les hablara a ellos. Él se levantó del piso y les dijo: a eso he venido yo este día, a decir que si uno se cae, se puede volver a levantar. Y hermanos, parte de este capítulo es Santiago hablando de las diversas pruebas y de el triunfo en la prueba. Tiene solo aquel que su comportamiento contradicen su amor. Pudiera muchas veces el creyente en la prueba experimentar como si el amor de Dios está entrando en contradicción en la vida nuestra. Habrá algo que un creyente está esperando, por lo que ha estado orando, y quizá tiene años en angustia en la del Señor y no hay respuesta. Bueno, tened por sumo gozo que lo que está siendo probado quizá es Luis, o es Juan, o es Adín, pero el propósito de Dios al probar a Juan, a Luis, a la hermana María, es probar su fe. Muchas veces el impío, cuando está en circunstancias difíciles, él dice: bueno, usted sabe, aquí estamos pasando por una prueba, pero Dios no puede probar aquello que ya está reprobado. El impío ya, él ha mostrado que él está réprobo en cuanto a toda buena obra. Pero el creyente Abraham, tantos años en su vida, y aconteció después de estas cosas, capítulo 22 de Génesis, que probó Dios a Abraham. Y uno puede decir: pero ¿hasta cuándo? Un hombre de más de 100 años experimentando la presencia del Señor con él, probó Dios a Abraham. Por causa de los ángeles somos probados, por causa de los demonios somos probados, por causa de los impíos somos probados, por causa de mí mismo somos probados. Pero hermanos, lo que el Señor va a hacer a su debido tiempo, Él lo va a cumplir. Y Él dice: tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. ¿Verdad que si el Señor nos mostrara todo lo que va a hacer mientras esperamos, y nos pudiera mostrar eso, mira, tan hermoso, lo que estoy diseñando, lo que yo estoy haciendo, mientras te tengo en la espera, mientras eres probado? Bueno, si nosotros pudiéramos ver aquello tan hermoso, ¿verdad? Y Él nos dijera: mira, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Pero qué triste es cuando el creyente en medio de la prueba entonces desmaya. La paciencia no tuvo su obra completa.
no se logró el objetivo. Y pregunto, hermanos, ¿será que entonces fracasó Dios en el intento de probar la fe de ese creyente? Pienso que no. Lo que sí creo es que el proceso en la vida de ese creyente se torna más largo. El camino se hace más cuesta arriba y el Señor, como le dijo a aquel hombre de Dios en la antigüedad, no te dejaré hasta que haya hecho contigo como te he dicho. Cuando el Señor tiene un propósito, Él lo lleva a cabo. Por lo tanto, queridos hermanos, este hombre de Dios dice, hay razones para tener algo de gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así no dice, ¿verdad? No dice así. Dice, tened por un gozo. La idea allí es lo máximo. Allí en los evangelios hay una expresión cuando el Señor dice, cuando os digan toda clase de mal contra vosotros, hablando de vosotros, mintiendo, gozaos en aquel día. Pero la versión en inglés dice, da brinco de alegría. Es la única porción en el Nuevo Testamento que manda a un creyente a brincar. No es en la congregación, no. No es los saltos desordenados de un dogmático religioso indocto, sino es el gozo de uno que sabe que cuando soy probado, a el cielo le ha placido no solo que creáis en él, dice la escritura, sino que padezcáis por él. De manera, hermanos, que es un privilegio que es amargo en el momento, pero trae dulces frutos para la gloria del Señor. Fijémonos que en el versículo 8 habla del hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Uno pudiera pensar, ese es uno que mientras leyendo la porción o viendo la vida de otro creyente, él dice, yo sí quisiera ser así como el hermano o la hermana fulana. Yo voy a ser como Daniel en Babilonia. Yo voy a ser como la señora, la hermana fulana. Pero él no está plantado junto a corrientes de agua. Y cito el Salmo 1 porque aquí habla de el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y en el Salmo 1 habla de un que medita en su ley de día y de noche. Y él dice, y todo lo que hace prosperará. Usted se ha fijado, hermano, que el que prospera no es el varón, no es el que anduvo, el que está plantado junto a corrientes de agua, no es él quien prospera, es todo lo que hace. Como José en Egipto, Jehová hacía prosperar todo lo que José estaba haciendo. Jehová estaba con él. Hombre de doble ánimo es uno cuya fe probada está reprobado. Es uno que vive de lo que siente, que vive es sensorial. Hoy me siento ahí, si las circunstancias están de esta manera, puedo evaluar que el cielo entero está a mi favor. Pero si las circunstancias están de otra manera, puedo evaluar que pareciera que el Señor está como indignado, como si no está. Qué bueno es saber el hermano Eduardo Jiménez, que ha estado con ustedes en esta sala virtual, es mi cuñado, casado con mi hermana. Y cuando nos
Nosotros íbamos a este pueblo llamado Tumeremo, aquí en el estado Bolívar, Venezuela. Veníamos todos los sábados, primero comenzamos viniendo en la mañana, todos los sábados, y regresábamos el mismo sábado. Estamos a 200 kilómetros del lugar donde vivíamos, y siempre el hermano Eduardo me decía antes de salir o en el camino por teléfono, me decía, mira, Adín, ¿dónde estás? Y yo le decía, voy en una calle, estamos por una calle repartiendo los tratados. Puedes mirar el cielo. Es tu respaldo. Qué bueno, hermano, cuando uno siente que el cielo entero, de extremo a extremo, es nuestro respaldo. Pero, ¿cómo me siento cuando todo pareciera estar como aquellos discípulos en la barca? Él dormido en popa, el viento contrario. ¿No tienes cuidado que perecemos? De manera, hermanos, que lo que está siendo probado es la fe probada, extremo gozo, da saltos de alegría cuando os halléis en diversas pruebas. Imaginémonos si aquí dijera, tened por sumo gozo si alguno queda ciego. Ya diríamos, bueno, esto es un evento específico en la vida de una persona, pero lo mío es peor, porque lo mío es di a mi esposa. Imagínense que aquí dijera, tened por sumo gozo si está sufriendo con su esposo, todavía no ha creído al Señor. Bueno, uno diría, bueno, aquí está hablando de la paciencia de una hermana esperando que su esposo sea salvo, pero mi caso es peor que el de ella. Pero no es así. Aquí dice, prueba del hermano no es la misma prueba de mi fe. Los años en la vida de un creyente van dándole la madurez, su paciencia en la prueba, su gozo en la prueba te hace entonces terminar la prueba, y la paciencia tiene su obra cumplida. Es decir, valió la pena esperar. Y hermanos, yo estoy hablando de este tema y mi corazón hoy salta de gozo al hablar de esto, porque teníamos años orando por la construcción local aquí. Hemos estado predicando en un corredor que un hermano prestó durante este periodo de 8 años. Pero hermanos, mientras hemos estado haciendo los movimientos para traer los materiales, porque esta es una zona, pudiéramos decir, estamos a 3 horas de Guyana, la Guyana Esequiba, y siempre resulta difícil mover materiales de construcción hasta esta zona. Hemos estado haciendo muchos movimientos y mirando como si el cielo está cerrado. Y lo último que hicimos fue conseguir permisos de la alcaldía, todos los permisos para trasladar los materiales sin ningún problema en las alcaldías. Y hermanos, cuando nos dieron el permiso, nos fuimos a San Félix, y estando en San Félix comenzó la pandemia. Ya no podíamos mover ni un tubo para Tumeremo. Bueno, en medio de la pandemia, ¿será posible
movernos a Tumeremo, ahora menos. Y lo que el Señor movió para traer todo para acá, no fue ni esos permisos, ni lo que teníamos en mente. Fue su gracia abundante. Yo estando allá pensaba, y el asunto es que dejé los permisos en Tumeremo, no puedo ni siquiera mover los materiales porque dejé los permisos. Hermano, viendo hoy todos los materiales aquí, en el portapapeles de mi carro, y estaba allí el permiso que pensé que estaba ya anclado en Tumeremo. El Señor sabía que estaba allí, no era su tiempo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la fe produce paciencia, un carácter que yo tengo todavía, hermano. Soy tan joven y uno está aprendiendo de los que van delante, pero el Señor está haciendo la obra. Ahora, capítulo 1, el escritor Santiago nos habla entonces, pero de la conducta de las pruebas. Puede que estemos sentados porque esperamos a y podemos decir, bueno, estoy en espera de fulano, pero ¿cómo estoy allí luego? Es lo que va a decir si lo estoy esperando con paciencia. Hermanos, el Señor nos dé la sabiduría para conducirnos en un ambiente donde constantemente será necesario ser sometido a diversas pruebas, como dice el apóstol Pedro. Sabe, hace algunos años atrás me sentí triste, frustrado, porque escuché a un hermano enseñar que las pruebas en la vida del creyente nunca se acaban. Y era como si yo estaba claro de que era así, pero no estaba consciente. Y por un momento, escuchando a ese hermano, pensé, caramba, ¿cuántos años aquí? Y será necesario ser sometido a diversas pruebas. Bueno, Dios prueba, a prueba al justo. Pero por un lado, en Mateo 18 encontramos, el mundo tiene sus tropiezos. Ahora, hermanos, realmente mi propósito no era hablar solo de las pruebas y de la paciencia en las pruebas, pero, hermanos, uno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Si preguntara esta noche y todos pudiéramos responder, ¿cuál de nosotros es falto de sabiduría? ¿Verdad, hermanos, que yo necesito sabiduría como pidió Salomón? Hay un pueblo en medio del cual me muevo, y cuánta gracia necesita la hermana para acercarse a la hermana más joven. Cuánta gracia para predicar el evangelio. Dame sabiduría. Estaba pensando en días pasados que hay la predicación pública en el local, ¿verdad? Que
está predicando en el local, hermanos, uno puede hablar en términos generales y muchas veces hablar de lo perdido que está el pecador. Pero, hermanos, cuando estamos ahora en un ambiente privado, quizá en algún establecimiento donde está una persona que está oyendo el evangelio, oía en una ocasión a un predicador decir: usted, señora fulana, es un tizón arrebatado del incendio. Bueno, no solamente lo que el hermano estaba diciendo a aquella señora, sino el tono que estaba dando para hablarle a ella carecía de compasión por el pecador. Aquella señora se fue molesta. Quizá la palabra va a cortar, con la espada va a entrar, pero verdad, hermano, que uno entiende que necesitamos sabiduría para hablar a otros del amor de Cristo. En otra ocasión, hermano, se levantó para pedir en la predicación el himno cuando la trompeta se toque la final. Y él dijo: vamos a cantar este himno, solo porque si no, salvos. Entonces, no pueden cantar este himno. Quédense sentados. Bueno, una señora se levantó del culto y se fue muy molesta. Bueno, todo eso lo puede usar el Espíritu Santo y entresacar lo precioso de lo vil. Y un alma herida puede más tarde reflexionar. Pero, hermanos, ¿cuántas veces carecemos de sabiduría para hablar a otros? Lo que ocurre en mi entorno tiene que ver con mi falta de sabiduría. Si oráramos más por este don, ¿cómo lo obtengo? Bueno, estoy siendo probado, mi ánimo debe prevalecer, siento que no resisto más, pero Señor, sosténme y dame la sabiduría para entender tus propósitos. Pero ¿cómo se obtiene esto? ¿Será que habrá que hacer un curso de psicología para obtener esta paciencia? Bueno, el versículo 17 dice, Dios dice, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la fe, en el cual no hay mudanza, sombreción. Y este versículo, junto con el versículo 18, me hizo pensar en Romanos, porque aquí dice: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién puede decir que se ganó la salvación con algún esfuerzo? ¿Quién puede decir que fue una preparación de muchos años? Eso aprendió a ser salvo. No, fue un don que descendió de lo alto. En mi humillación me miró. Él puede conocer mi corazón quebrantado y me levantó, puso mis pies sobre peña, puso luego en mi boca cántico nuevo. Lo más difícil, sabemos, hermano, que lo más difícil que pueda ocurrir es que un alma sea renacida. Él lo hizo. Por eso pensaba en Romanos, él no nos dará también con él todas las cosas. Si
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias, los primeros frutos de criaturas. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Él de su voluntad nos hizo nacer. Hermanos, qué bueno es saber que lo que falta en mi vida, ese don perfecto, desciende de lo alto. Qué bueno es saber, como decía al principio, que quien está hablando de estas verdades prácticas es un hombre que quizá en su juventud podía compartir la misma habitación donde dormía el Señor. Por oír decir en el capítulo 5 que el Señor es muy misericordioso y con eso nos conforta, hermanos. Es que en medio de aquello que pareciera causar ánimo, que estoy como tendiendo a flaquear, como si mi ánimo me hace ser inconstante en todos mis caminos. Hay uno que puede darme exactamente lo que necesito, la sabiduría, el don perfecto que desciende de lo alto para conducirme en la vida práctica. Y en los capítulos que hemos estado pasando por alto, habla de el hermano pobre y el hermano rico. Cómo conducirnos en un ambiente donde un hermano es rico y otro hermano es pobre. Qué difícil es el hermano rico de posesiones. Muchas veces está siendo evaluado por el pobre y muchas veces el hermano pobre está siendo evaluado por el rico. Caramba. Y la señora fulana, la hermana fulana, ella ha estado un poco quebrantada y debería ir al médico y atenderse eso. Y muchas veces la hermana fulana dice para sí, hermano fulano, usted que tuviera el dinero, ya no hubiese ido, ya no hubiese comenzado el tratamiento. Pero un hermano de humilde condición o el hermano pobre piensa, y el hermano fulano tiene tanto dinero, ¿y por qué no hace esto y aquello? Y muchas veces el hermano que tiene riquezas tiene mayores cantidades de personas que lo están consumiendo. Entonces, hermanos, el hermano que es de condición, gloríese en su exaltación. Llegará el momento en que pudiera ser, Señor, le exalte. Bueno, quizá un hermano pudiera preocupar, Señor, hay algo de ingresos y tristeza, porque esto está llegando a mis manos y el hermano muchas veces siente que él no quiere que eso le llene su corazón de vanidad. Pero el escritor está diciendo con gratitud delante del Señor, Señor, gracias porque todo don perfecto viene del alto. Pero el que es bueno en el momento en que él también sea humillado, porque el salmista dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Uno me decía en una ocasión, él tenía riquezas y llegó a un punto que donde él como si empezó a menguar, a menguar, a menguar. Y lo último que él tenía era una venta de materiales de construcción, aquí se llama ferretería, no sé, allí en Bolivia. Pero él consideró que lo que estaba dando más resultados era vender arena y materiales sobre un camión de gran tamaño.
vendió materiales, la ferretería, vendió una camioneta y compró la gandola y le llevó a la cauchera y le puso todos los cauchos nuevos, todos los cauchos. Y cuando iba saliendo de aquel negocio donde pusieron todos los cauchos, en el camino a casa le estrecharon y a punta de pistola le quitaron aquella gandola. Más nunca la vio. Ni caucho, ni ferretería, ni camión, ni arena. Todo se desvaneció. Y el hermano quedó ahora caminando. Y él me contaba, mire hermano, yo antes pensaba que tenía mucha fe. Cuando mi esposa se enfermaba, yo sacaba la tarjeta del seguro y le llevaba a la mejor clínica. Cuando el carro se dañaba, yo oraba al Señor y decía, bueno, Señor, tú puedes proveer. Pero yo conseguía con la tarjeta de crédito y yo compraba cualquier repuesto para el carro. Pero cuando yo abrí por primera vez mi billetera y no podía usar ninguna tarjeta de crédito y no había allí dinero, fue donde yo entendí qué es fe. Y fue donde entendí que lo que yo pensaba que era cosa plena, no lo todo. Entonces él se estaba gloriando en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Pero qué bueno es saber, hermano, para alguien que ha tenido y deja de tener, saber en qué usé lo que el Señor me dio. Esto debe dar gusto en el alma y gozo saber, bueno, el Señor me ayudó y pude ser muy útil. Pero hermano, ya terminando, en el versículo 13 habla de uno que es tentado. No diga que es tentado de parte de Dios. Tenta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado cuando propia concupiscencia es atraído, seducido. Sabemos, hermanos, que concupiscencia es un deseo muy grande, es un interés muy grande. Y es como decir un deseo irresistible. Es que yo no puedo estar sin eso. Bueno, esas son sus propias concupiscencias. Pero muchas veces el que está pensar ¿será que Dios entonces está poniéndome esto aquí como para probarme? No, este no es la prueba de los primeros versículos, sino que este es la tentación del pecado, del enemigo. Pero hermanos, ustedes están de acuerdo conmigo que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, pero él sí puede entregar a una persona para que su propia mente carnal vaya tras aquello que él quiso. Una mente reprobada es lo que Dios ha puesto en los impíos. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Puede que Dios haga esto en la vida de un creyente? Bueno, creo que no exactamente como en el impío, pero sí pudiera ocurrir que el Señor le deje en su antojo por aquello que le atrae en su concupiscencia. Y muchas veces él está en el terreno de Satanás y viene a entender, esto es exactamente lo que yo
tanto he buscado, con lo que yo tanto he estado jugando, con el pecado. Qué triste cuando Sansón estaba entonces en las manos de Dalila. Él estaba jugando. Y si preguntara en esta noche, hermanos, ¿dónde estaba la fuerza de Sansón? Bueno, diría en el cabello. Bueno, notamos que cuando el cabello de Sansón fue cortado, que él no sabía que el espíritu de Jehová se había apartado de él. Entonces, ¿dónde estaba la fuerza? ¿En el cabello o la presencia del Espíritu de Dios en su vida? Bueno, es la presencia de él en la vida de él. Pero aquella cabellera era un indicativo que mostraba, valga la redundancia, la entera disposición, la obediencia sincera y el testimonio público de entrega a la voluntad divina. Cuando Sansón habló de su cabello nuevo, él estaba hablando de algo que evidenciaba años manteniéndose entre altos y bajos. Y sabemos todos los errores que cometió Sansón, pero llegó el momento en que Sansón fue hallado en el lugar exacto donde su carne deseaba, en las piernas de Dalila, pero el Espíritu de Dios se había apartado de él. Entonces no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Pero quizá habían creyentes que estaban pensando, bueno, parece que esta es una tentación que me está poniendo Dios mismo. No. Pareciera porque el Señor no me ayudó en medio de la tentación. Bueno, es más bien un bien que puede ser seducido primeramente. Y una vez que él es seducido, el proverbista dice, y ya estoy terminando, hermano, el proverbista dice, no mires el vino cuando rojea en la copa. Mira aquello que su movimiento atractivo, su color como serpiente morderá. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, pero después seducido. ¿Quién puede contra esto? Todo don perfecto desciende de lo alto. Pídala a Dios, pídala a Dios la sabiduría. Señor, ayúdame, dame gracia, tu presencia. Tú me salvaste, de edad me has hecho nacer. Y la dádiva y el don perfecto que desciendo, dame la fuerza para no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor nos ayude, hermanos. Y disculpen tan alargado entre lo entrecortado del el sistema. No, uno muchas veces pierde la concentración, pero el Señor nos guarde a cada uno y Él prospere su palabra.